¿Qué tal? Soy la enfermera Lulu Álvarez y les voy a hablar un poco de sepsis neonatal. Se define como síndrome de respuesta inflamatoria sistémica en la presencia o como resultado de una infección probada o sospechada durante el primer mes de vida extrauterina. Según la edad de la presentación puede ser clasificada como temprana o tardía. Se refiere a temprana de los 3 a los 7 días de vida extrauterina y es causada frecuentemente por microorganismos adquiridos después del nacimiento. La sepsis tardía, la cual se presenta generalmente después de los 3 días de vida del bebé, puede ser de adquisición nosocomial o de la comunidad. ¿Cuál es la incidencia de la sepsis neonatal? Las tasas de incidencia son muy variables y depende de la definición, región o tiempo. Y se han reportado tasas de sepsis neonatal que varían de 7.1 a 38 por 1000 nacidos vivos en África, en Asia y Sudamérica. Dice, ¿cuál es la etiología de la sepsis? Dice, los microorganismos más comunes implicados en la sepsis neonatal difieren entre instituciones. Sin embargo, los gram negativos como Klebsiella, Escherichia y Pseudomonas y Salmonella han sido reportados como importantes agentes etiológicos de la sepsis neonatal, sobre todo en la sepsis de presentación temprana. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Dice, la sepsis temprana se encuentra asociada comúnmente a ruptura prematura y prolongada de membranas, corioamnionitis, colonización del tracto genital con estreptococo del grupo B, infección de vías urinarias de la madre, edad gestacional menor a 37 semanas del producto y restricción en el crecimiento intrauterino, asfixia al nacimiento y predomina en sexo masculino, el cual puede estar relacionado con genes inmunoreguladores llegados al cromosoma X. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de la sepsis? Dice, el diagnóstico temprano y oportuno de la sepsis no es fácil, por lo que las manifestaciones clínicas son inespecíficas y pueden avanzar rápidamente a estadios más avanzados. Los signos de alarma identificados, según la OMS, serían los siguientes: convulsiones, rechazo al alimento, dificultad respiratoria, hipoactividad y taquipnea. ¿Cuál es el diagnóstico para la sepsis? Dice, la sospecha clínica es lo principal para poder llegar al diagnóstico de sepsis neonatal e idealmente confirmarse con cultivos positivos en sangre, orina o líquido cefalorraquídeo. Ante cualquier cuadro sugestivo de sepsis se deben de realizar estudios de diagnóstico completo. En sepsis temprana se deben de incluir hemocultivos centrales y periféricos. Y en sepsis tardía se debe de incluir un urocultivo. En casos de infecciones localizadas, por ejemplo una osteoartritis, se debe cultivar el sitio de infección. ¿Cuál es el tratamiento? El manejo empírico inicial de antibióticos debe hacerse con base en la experiencia de cada médico y el criterio del hospital, siempre teniendo en cuenta el patrón de resistencia y sensibilidad. En la sepsis temprana debe iniciarse con ampicilina y un aminoglucósido, gentamicina o amikacina. Se debe evitar el uso de antimicrobianos de amplio espectro. Sin embargo, en situaciones especiales se requiere el empleo de las cefalosporinas de tercera o cuarta generación. Dependiendo de las condiciones clínicas del paciente, en caso de sepsis grave o choque séptico, se deberá proporcionar apoyo ventilatorio, suministro de líquidos, aminas e incluso corticosteroides en caso de hipotensión refractaria a las mismas o en caso de sospecha de insuficiencia suprarrenal. Es indispensable realizar la corrección del equilibrio ácido-base y proporcionar apoyo calórico y nutricional, ya sea por vía enteral o parenteral, según el caso. ¿Cuál es la prevención? Dice, se realiza desde el momento de la concepción al llevar a la madre un control prenatal adecuado. El obstetra debe de investigar infecciones maternas durante el embarazo para así ofrecer profilaxis y tratamientos oportunos, tratando de evitar los factores de riesgo prevenibles antes mencionados. Los recién nacidos son especialmente vulnerables a las infecciones nosocomiales y se deben implementar medidas universales preventivas
como el lavado de manos, así como evitar en lo posible procedimientos invasivos, entre ellos el menor uso de dispositivos intravasculares, ventilación invasiva, así como el uso racional de antibióticos de amplio espectro. Gracias.